Bueno, mi gente, estoy feliz porque estamos ya grabando el 5º capítulo del podcast ¿Qué se siente? Y qué más honor para mí. Hemos entrevistado a emprendedores, cantantes, bueno, de todo. Pero ahora me toca un privilegio de entrevistar a un pastor, porque a veces mucha gente piensa que los pastores flotan o no van al baño. Hoy en día quiero darle la bienvenida al pastor Carlos Naranjo. Sí. Gracias, César. Gracias, César. Bueno, estamos aquí, sí, es verdad, somos seres humanos normales. 100%. Bueno, tenemos las mismas debilidades que cualquiera. Así es. Solamente que el Señor nos dio una responsabilidad y bueno, y nos va a pedir cuentas, es por eso. Mucho. Tenemos ese honor, ese privilegio de trabajar para el Señor y bueno, aquí estamos. Claro. Y una de las cosas, pastor, ¿usted sabía antes de ser pastor que usted iba a ser pastor o ya tenía un trabajo convencional o soñaba, estaba médico? A ver, ¿usted nunca supo que era pastor o algo así? Lo mío es que viene pues mi abuelo era pastor, mi papá también, mis tíos son pastores, así que siempre me gustó. Desde chiquito yo a mi papá le decía, quiero ser policía y pastor, quiero ser bombero y pastor, y quise ser boxeador y pastor. Oye, ¿sabes que la policía es pastor? Eso es... Y boxeador y pastor también. Madre mía, así que bueno, pero de pastor siempre lo tuve. O sea, que cualquier cosa le daba algo celestial a la gente. ¿Qué es lo más difícil? ¿Preparar un buen sermón un domingo o buscar un parking el domingo? Gracias a Dios, en este lugar hay el sermón, porque parking hay. Si yo le pediría a usted que me describiera su llamado en 3 emojis, ¿cuál serían, pastor? 3 emojis. Ahí me mataste. Con los emojis soy muy complicado, no soy muy tecnológico. A ver. Mira, el emoji y la bailarina. 1. ese seguro, porque me ha tocado bailar un montón. Hombre, el emoji de la lágrima, porque sí que es verdad. 2. Para poder estar en el pastorado se necesita también tener un corazón donde muchas veces se derraman lágrimas por amor a otros. Pero también, aparte, el de la sonrisa, pero es un gozo, es una alegría, especialmente cuando ves cómo el Señor hace la obra. Sí. ¿Cómo fue ese momento que Dios lo encontró en el llamado pastoral? O sea, ¿fue algo que usted se preparó, que un día fue a una iglesia y le dijeron, tú vas a ser pastor? ¿Cómo fue ese momento? A ver. No hubo un momento en específico, fue muy progresivo. Siempre me gustó dedicarme a ayudar a otros. Por cierto, antes de que me nombraran pastor, me nombraron diácono, porque siempre estuve en todos lados. O sea, un cargo, ¿no? En la iglesia. Sí, poniendo la silla y trabajando para el Señor. Pero siempre supe que quería ayudar a los demás encontrando su camino hacia Dios, ¿no? Entonces, eso me fue guiando de alguna manera en mi vida personal, en algún momento, a que la iglesia reconociera algo. Realmente el pastorado no es algo que uno decide, sino que Dios te da el llamado, pero aparte después la iglesia lo reconoce, porque no sirve de nada que vos te autonombres pastor, pero no te reconozca nadie. No hay nadie. Es tremendo, ¿eh? Madre mía. Está buena, está buena. Y una de las cosas que más le ha sorprendido siendo pastor o un guía espiritual en una iglesia, ¿qué es lo que más le ha sorprendido que usted dice, ya, esto es otro nivel? En cuanto a experiencias personales, hay de todo. No te podría decir una en específico, pero lo que sí más me llama la atención es el trabajo de Dios. El punto en el que uno se da cuenta de que ya no puede hacer más nada, y creo que ahí es donde realmente el Señor, que uno suelta el timón y empezás a ver que el barco se mueve, ¿no? Y vos soltaste el timón y el timón empezó a moverse. Yo pensé que íbamos a naufragar. Y están piloto automático. Y después te das cuenta que cuando vos soltaste el timón, realmente lo tomó el Señor y entonces ahí sí va bien. Y eso sí me sorprende de ver vidas que uno es como que iban abocadas al más absoluto fracaso, al más absoluto golpe, y de repente ver cómo el Señor hizo la obra. Y ¿cuál circunstancia usted ha pasado, que se ha enfrentado, y cómo ha podido salir de ese momento? Siendo pastor. Siendo pastor, porque sabe que el domingo tiene que ir a la iglesia. Sí, no, obvio. Bueno, yo personalmente en mi vida he vivido y vivo aún etapas de tremenda ansiedad, ¿no? Tuve hace muchos años, antes de ser pastor, pero bueno, ya era diácono, tuve un encuentro con la ansiedad. Era una ansiedad física, tenía un problema en físico en mi mente. Y la verdad que el cerebro me hizo un reset. Estuve muy mal durante mucho tiempo y yo estaba recién casado, o sea, 1 año de casado.
Y he tenido que lidiar con eso. Y lidio con eso a día de hoy. Wow. Y sé que es el Señor el que me ayuda a superar cualquier circunstancia. Pero Wow. sí, muchas veces me coge y bueno, Sí. y el Señor me ayuda. Es el aguijón en la carne que me dejó el Señor. Qué fuerte, ¿no? Para que no me enorgullezca. No, está bien. Yo creo que al final de esta entrevista o en diferentes cortos, yo voy a enseñar las preguntas que yo no he hablado con usted, pastor, nada, ¿eh? Yo voy a enseñar una pregunta muy importante que usted ha hecho para que usted vea cuando estamos coordinados en lo espiritual o estamos coordinados en la vida, esa experiencia le va a valer de ayuda a muchas personas. A veces pensamos que muchos pastores están en una parte espiritual que ellos flotan, como les decía, que no van al baño, que son perfectos, ¿vale? Pero el día a día de subirse a un púlpito, yo creo que es muy importante, ¿no? Porque es el alimento, la ayuda que le vas a dar a otras personas. Una de las preguntas que le voy a hacer, pastor, de fe diaria, es cómo es realmente su día a día fuera de un púlpito. ¿Cómo es mi día a día? Día a día. Bueno, mi día a día es un día de trabajo. Yo soy un pastor que no me dedico 100%. 24 horas, 100% Vale. a la iglesia. O sea, que tengo que salir a trabajar. Vale, sí. Me gusta levantarme por la mañana, agradecer a Dios por Claro. el día a día. No soy religioso en el sentido de que no hago una cosa específica todos los días. Claro, Hay sí. gente que, y lo aplaudo, hay gente que en eso es muy progresiva y, Claro. y después tienen su programa Sí. y lo hacen así, no se levantan. de agradecimiento. Yo no. Vale. Yo me levanto, siempre le doy gracias a Dios, siempre Vale. estoy en contacto. Normalmente suelo ir a las habitaciones de mis hijos y bueno, me levanto y está al lado mi Claro. esposa y dar gracias a Dios por los tres. Claro. Bueno, mi mamá también está viviendo con nosotros, así que le doy gracias también a Dios Wow. por mi madre. Qué bien. Los bendigo, me voy de Sí. mi casa, me voy a trabajar, Sí. me enfrento al tráfico de Barcelona. Wow, es un reto, es algo sí, espiritual ahí. a veces con éxito, a veces con fracasos. Wow, ¿Y anda en moto o en coche? No, Sí. coche. Bueno, maravilla. Yo furgoneta, soy fontanero, Bueno, así que voy a reparar Qué averías. fuerte, qué fuerte. Bueno, a ver, una de las partes más importantes que es el balance. ¿Cómo usted puede afrontar o cómo saca tiempo para la familia, para su iglesia o para el trabajo? Es un poco difícil todo este tema, ¿no? Porque... Bueno, esa pregunta me la han hecho muchas veces y siempre respondo lo mismo, no tengo ni idea. Gracias, pastor, por su franqueza. Pero lo hago. Claro. El Señor es fiel, el Señor es bueno. Mm. Creo también, sinceramente, que el Señor te provee de las herramientas y a mí en particular me ha provisto una familia hermosa que no Claro. me da mucho trabajo. Que ese también es otro tema. Si tu familia te da mucho trabajo, Claro. es muy difícil porque dedicarle muchísimo tiempo. Mucho. Y no, tengo que darle gracias a Dios por la familia, no solamente la familia que me dio en cuanto a la familia, sino en la salud, porque mis hijos están bien, Hombre, mi gracias a esposa, Dios. mi Sí, esposa sí, sí. también. Y eso es algo que yo no le tengo que dedicar tiempo, ¿no? Claro, sí, Y me da tiempo para otras cosas y para dedicarme a otras cosas. Qué bien. ¿Y cuál sería el consejo que usted le daría de fe a todas esas personas que están comenzando hoy a conocer de Jesús? Un consejo de fe. Yo creo que el mayor consejo que se puede dar a una persona es que se aparte de la religiosidad y que se enamoren de Jesús, o sea, que conozcan a la persona. Wow. No la religión, no la iglesia. La iglesia la conoces a través de Jesús. Pero si te enamoras de Jesús, te enamoras de la iglesia. Claro. El problema es que muchas veces la gente mira a la iglesia Exacto. y como tenemos defectos, Sí, pues es así. como todo. Entonces pensamos que Jesús tiene defectos. Claro. El consejo es enamórate de Jesús. Es así, porque yo siempre le digo a la gente, yo no tengo una religión, yo tengo una relación. Es diferente cuando tú tienes una foto de un familiar a que lo tengas cerca. Como el pastor ha pasado esa circunstancia del tema de la ansiedad, yo la tuve hace poco, ¿vale? Yo lo estoy superando hace 8 meses atrás y no me da vergüenza porque yo no le doy crédito a lo malo, sino le doy crédito al grande, al gran yo soy, y siempre estoy agradecido por esa circunstancia porque aún siendo adorador, siendo pastor, siendo tantas cosas a la vez que podemos ser en la vida, vemos como la mano de Dios se entra a nuestro corazón y nos sana. ¿Cómo ve usted la ansiedad en la perspectiva bíblica? Porque no solamente éramos los únicos que tuvieran ansiedad. Yo creo que muchas historias de la Biblia pasaron por esas circunstancias, ¿no? La ansiedad no es mala. La ansiedad es un complemento, vamos a decir, natural de cualquier ser humano. Todos los seres humanos
tenemos ansiedad en algún momento, Claro. de cualquier tipo. Vas a tener un hijo, ¿cómo van a ser tu hijo? ¿Cómo va a ser tu hijo? Siempre eso te genera ansiedad. Sí. Yo tenía ansiedad de venir a la entrevista porque es la primera vez que me hacen una entrevista. Cuando viene la suegra. Bueno, eso es más complicado. Eso no sé si se puede quitar. Es tremendo. Pero la ansiedad, si bien es algo que vamos a padecer todos los seres humanos Sí. en algún momento, y creo que diariamente en algún momento de nuestro día a día hay algo de ansiedad, Sí. lo que nos pide el Señor, y por eso nos dice, echad vuestra ansiedad sobre mí, Wow. es que no nos supere, que la ansiedad no tome control de nosotros. Claro. Pero incluso, ¿qué sería el momento del Señor Jesús al final ya casi llegando al final, en el inicio del Gólgota? Él mismo le dijo a sus discípulos, estoy amargado, tengo amargura, y amargura hasta la muerte. Una amargura muy, muy fuerte. Hombre, para Y soportar él se va a todo orar, él Sí. le pide a sus discípulos que estén una hora orando con él, eso. Claro. y no lo hacen los discípulos. Y eso no te genera ansiedad. Claro. Yo creo que, por eso te digo que la ansiedad no es pecado. Primero hay que quitarle ese tic que le pusimos a la ansiedad. Y si una persona sufre ansiedad, es automáticamente una relación con el pecado, Sí, con la exacto. falta de fe. Exacto, una consecuencia. Sí, que Sí. no sabes descansar en Dios. Claro. Que no, mira, la ansiedad es algo que convive con nosotros todo Día a el día, de claro. nuestra ¿Y vida. qué papel juega la oración, pastor, en medio de una crisis de ansiedad? Yo le pregunto eso ahora. Es un bálsamo. Mm. Es un bálsamo. Yo oré muy mal en mi ansiedad y aprendí a dejar de orar por la ansiedad. Porque orar por la ansiedad me generaba más ansiedad. Wow. Aprendí a sentarme y a saber que Jesús estaba ahí conmigo. Wow. Y aprendí a abrazarme de Dios y simplemente enamorarme más de Él. Eso fue un bálsamo para mí. Qué fuerte. Y porque durante el primer tiempo que uno no sabe lo que le está pasando, porque la ansiedad tiene eso, es una enfermedad y uno no entiende lo que le está pasando, la cabeza se vuelve loca y uno dice, bueno, voy a terminar en un manicomio. Sí, sí. Y eso te genera más ansiedad. Entonces lloraba al Señor, Señor, quítame esto, ¿qué es lo que me pasa? Hasta que aprendí que eso no me solucionaba nada. Y lo único que hice fue sentarme, llorar muchas veces, llorar, y simplemente sentir el abrazo de Dios. Wow. A veces no hablar. Es que orar, siempre malinterpretamos la oración. La oración es como es un monólogo donde nosotros le hablamos a Dios todo el tiempo acerca de las cosas que nos pasan. Pero Jesús da el secreto cuando a sus discípulos le dicen, pero enséñanos a orar. No sabemos orar. No sabían orar. Hombres judíos que llevaban desde niños Claro. aprendiendo a orar, no sabían orar. Y Jesús les dice, ustedes vayan a su habitación y cerrada la puerta. Claro, oren a y su eso Padre. mismo, pastor, perdone. Eso es lo que quería compartirle, que me compartiera un versículo o un pasaje que haya sostenido momentos de preocupación o de temor. O sea, de eso mismo de ansiedad, que lo que está compartiendo que Jesús dijo, quiero que nos comente un poco de cómo Jesús les hablaba acerca de ese tema, ¿no? Bueno, el versículo realmente, el versículo que a mí creo que es uno de los versículos más me bendijo en el tiempo difícil, fue Oseas 2:14. Wow. Y cuando Dios le dice a su pueblo, te llevaré al desierto y ahí hablaré tu corazón. Y cuando por eso la palabra de Dios dice que a todos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Sí. Porque cuando estás enamorado de Jesús y estás en un desierto, te das cuenta de que algo se viene y que Dios te va a hablar. Y eso es lo que me interesa. No me interesan los resultados. Wow. O sea, nosotros muchas veces vemos la vida de éxito como una vida de resultados. O sea, hoy tengo una iglesia de 200, mañana una iglesia de 5,000. Exacto. Entonces, ese es el éxito. Ese es el éxito. Ese es el Correcto. éxito, Qué ese es fuerte. el... Sí, sí. Y eso nos ha llevado también a la Sí, ansiedad sí, sí. evangélica. Pero creo que el Señor preparó nuestra vida justamente como en el Edén. El lugar ideal del hombre Ujú. es en el huerto con Dios, Exacto. en la charla con Él, Sí. en el conversar, En el Edén. en el estar con Él. Ese es el lugar ideal para el hombre. Y aprender eso nos hace que podamos ver el desierto como la Claro. oportunidad de estar a solas con Dios Exacto. y que Dios pueda hablar a tu corazón. Yo quiero preguntarle, pastor, cuando usted va a un sermón, ¿qué quiere? ¿Café o té? No puedo tomar café. No puedo tomar café.
Y el té no me gusta, la verdad. No, a veces tomo manzanilla, pero no. Normalmente agua y ya está. A ver, ¿salmos o proverbios antes de empezar el día? Proverbios. Sí. ¿Predicar en la mañana o en el día? Mañana. O sea, se mueve un poquito más. ¿Y es de mucha adoración o alabanza? Adoración. Y los momentos de danza, ¿qué música a usted le gusta danzar? ¿Sea marcha o sea de... no sé, danzar, manto? Sí. Coritos antiguos. Yo creo que eso es lo mejor, ¿eh? Yo creo que es la misma pregunta que le he hecho a varias personas y me han dicho lo mismo. Pañuelo blanco y dale para adelante. Es como esa música de los 90, que nunca pasa de moda. A ver, no es que no pase de moda. A un adolescente de hoy de cualquier congregación le vas a hablar del hombre de Galilea. Sí, hombre. Y no va a danzar. Sí. Pero uno ya está entrando en varios pisos. Ya no está en el segundo piso, está más pisos arriba. Y entonces esas cosas se evocan a lo que uno hacía con campañas evangelísticas de Carlos Anacondia, 30.000 personas cantando Deja que Jesús te toque, y con el pañuelo y dale, y los carros del faraón. Y entonces, claro, esas cosas te evocan tanto que realmente para mí siempre me sacan una sonrisa y me hacen danzar. Qué fuerte. ¿Cuál sería el mensaje que usted le daría a una persona en una audiencia de una palabra de fe que sea como si fuera su último mensaje de la vida? Que le diría: Pastor Carlos Naranjo, usted se va a tal fecha. ¿Cuál sería el último mensaje suyo en esta tierra? Yo le diría: Jesús es Dios. Wow. Esa es mi vida. Jesús es Dios. Qué pasada. Bueno, mi gente, yo he compartido mucho de entrevistas, pero realmente hoy para mí es muy especial porque dejamos todo fluir, y en la vida es así, cuando te dejas fluir por el camino de Dios, y tuve el privilegio hoy de conocer al pastor Carlos Naranjo, y yo creo que la mejor decisión que podemos reconocer es que Él es Dios, como dice el pastor Carlos Naranjo. Así que, pastor, muchas gracias de verdad. A vos, agradecido por esa entrevista. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo. ¿Qué se siente?